Se dieron cuenta es evidente ese cambio, después de que se dieron cuenta de que eran libres a través de la lectura de la palabra de Dios. Porque sin cortapisas realmente en ese tiempo, básicamente los señores feudales controlaban todo el aspecto social, hasta el famoso derecho de pernada, que era, decidían con quién se iba a casar y cómo se iba a casar la persona. Era un aspecto terrible, había un control social absoluto. Cuando empieza a ver realmente esta ilustración y el pueblo comienza a darse cuenta de que puede tener libertades totales, la fuerza del medievo empezó a decaer. Realmente la iglesia tenía controlado todo el aspecto social, dominaban todo el entorno. Lo que hizo la reforma es abrirle los ojos a todos los que leyeron la escritura, para que se dieran cuenta de que podían ser libres. Estas traducciones que se hicieron a los diferentes idiomas y esta alfabetización de la que se mencionó antes, permitió que la gente tomara más libertades. De hecho, muchos estudiosos creen que esta educación fue lo que dio paso para que las revoluciones en los diferentes países, como el de México, se dieran unos siglos después. Comenzó a abonarse el periodo libertario en muchos países, pero el aspecto social tuvo que ver porque ya no estaban atados a los convencionalismos de la época, ya no estaban atados a las ideas de que eran propiedad de un señor feudal, sino que el dueño y creador de todo es el Señor, no aquí abajo, no los humanos. Entonces, esta liberalización social permitió que la gente pudiera vivir con mayor comodidad. Lo que sí es triste que ahora, como señalaba la hermana, teniendo la escritura a la mano, mucha gente no la tiene, incluso la podemos tener vía electrónica, como estamos en este momento, pero se ha perdido el interés. El aspecto social realmente marcó una época, hizo un cambio total, permitió que las gentes tuvieran una luz en sus mentes, y gracias a Dios, esto dio paso a que las libertades se abrieran para muchos. La comprensión fue cada vez mayor. Esta alfabetización de la que mencionó el hermano trajo como consecuencia un beneficio social, porque la gente se dio cuenta de que podía acceder a Dios sin necesidad de un sacerdote. Podían acceder a Dios y a leer lo que el Señor nos había dejado como mensaje eterno a través de la palabra de Dios. Y una de las cartas que mayor influencia tuvo en esta época fue la carta a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, lo que hablaba de la libertad cristiana y todo lo que significaba esta libertad. En lo social, construyó nuevas relaciones, familias que crecieron con este pensamiento cristiano y fueron influyendo cada vez más a la sociedad de su tiempo. Hay que tener en cuenta que Lutero tenía en su mente que el pueblo no solo leyera la palabra, sino que tuviera acceso a este pensamiento. John Stuart Mill, uno de los grandes pensadores ingleses, tomó de la palabra de Dios esta libertad de pensamiento y discusión, que es uno de sus ensayos favoritos y de los más conocidos, y hablaba de esa libertad en lo social, en lo económico, en todos los aspectos. Entonces, realmente hubo un cambio social gracias a la actividad de la palabra de Dios. Gracias al Señor. Bendiciones. Estamos viendo el aspecto social. Usted mencionó bien que Lutero quería que el pueblo tenga conocimiento de la palabra, pero creo yo también que hay evidencia en los documentos históricos que esa palabra también se encarnó. El pueblo de Dios le dio vida al poder hacerlo de una manera más práctica. Usted hizo mención que había muchos problemas económicos, ¿verdad? Ya se explicó el trasfondo histórico de eso. Y cuando vemos que había mucha necesidad de hambre, había muchas muertes, por siempre la malnutrición, las plagas, todo lo que venía, habían muchos huérfanos, ¿verdad? Habían mujeres y niños marginados. ¿Cómo podemos explicar
que la reforma trajo un cambio a la vida de esas personas? Bueno, también parte del aspecto de este cambio tuvo que ver con que ya había acceso a la educación, ya había forma de ver que no eran lo que se pensaba antes, que era propiedad de un señor feudal. Este aspecto fue más profundo porque la gente empezó a darse cuenta de lo que había que cambiar. La gente se dio cuenta de que tenía que haber un aspecto social que se manifestara en las personas, que no fuera nada más culto privado de los sacerdotes porque ellos podían interpretar la palabra. No, todos tenían acceso a interpretar la palabra. Y entonces, al ser educados y darse cuenta de que ya no tenían que tener esas ideas, se dedicaron a practicar su libertad. Practicar la libertad al obtener trabajos. En esa época se empieza a contratar personas, como es ahora que tenemos los famosos contratos en lugares como México, que trabajan por un contrato durante 6 meses. Ahí empezaron a hacerse contratos de ese tipo, donde ya había la libertad porque podían leer el documento. Antes solamente lo sellaban y prácticamente quedaban como esclavos del señor feudal. Ahora tenían un derecho por ellos mismos para poder pensar por sí mismos. Esto trajo muchos beneficios. Las familias empezaron a agruparse, las casas de huérfanos empezaron a tener un apoyo de diferentes lugares y estos huérfanos ya no estaban totalmente desamparados. Hay un famoso doctor Bernard en Londres, le decían el doctor de la lámpara, porque este hombre andaba recogiendo niños de las calles y formó los primeros albergues para niños. Pero este hombre era un creyente. Entonces hubo una forma de cambiar el tejido social que estaba contaminado por las ideas de antes. La palabra trajo esa libertad. El aspecto social fue mejorando porque las libertades eran para todos, no era para un grupo exclusivo. Así es. Definitivamente, hermano, y creo yo que también cabe mencionar aquí que el calvinismo se destaca mucho también por que los creyentes aprendieron a trabajar y vieron el trabajo como un servicio a Dios, como un culto a Dios. Que todo lo que hagan, dice la palabra de Dios, y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea todo para la gloria de Dios. Y ese aspecto que ellos crecieron con eso en la palabra y que se inculcó en sus vidas, permitió que ellos prosperen económicamente, pero de igual manera esa prosperidad económicamente lo vieron como una manera de que ellos sean bendecidos para proveer a su familia y proveer también para los necesitados de esa época. Y creo yo que eso hace que la reforma sobresalga mucho también en ese tiempo, porque pudieron ellos crear, en un artículo que leí dice, crearon bancos de comida. Yo lo entiendo como que tuvieron como una bodega donde tenían alimentos para proveer a los necesitados. Hacían incluso refugios, sus casas de ellos se convertían, muchas casas de cristianos y líderes de la reforma se convertían en refugios para necesitados, para huérfanos, ¿verdad? Y también había siempre fondos de emergencia para disponer. Entonces vemos cómo la palabra de Dios que llegó a las manos de ellos, llegaron a conocer, lo volvieron a aplicar como la iglesia primitiva. Así cuando vemos la iglesia, los hechos, ¿verdad? Cómo fue creciendo la iglesia, los mismos principios fueron aplicados. Gracias, hermano.